Vamos a hablar ahora de una cosa apasionante. A mí, por ejemplo, me encanta mucho el triángulo que hacen la Luna, el Sol y la Tierra. Y siempre estoy pendiente, de las fases de la Luna, porque me gusta estar pendiente. Entonces algunas personas me dicen, si eso es una bobería, ¿sí qué te va a afectar la Luna? Y es como, a ver, la Luna, que mueve océanos, mueve mareas y que nosotros somos 80% líquido, hace efecto en las mareas, pero no hace efecto en nosotros. Tiene que hacer efecto, sí o sí, porque formamos parte de ella. Y estoy hablando solamente de esos astros, la Luna, la Tierra y el Sol. Pero ¿cuántos astros hay en este sistema solar? Porque de resto es que ni impensable, no sabemos, ¿no? Vamos a hablar de astrología y de cómo influye en nosotros y qué es la astrología y todos esos temitas tan apasionantes. Para ello hemos invitado a un experto en la materia, Marcelo García García. Muy buenas, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, todo bien, Un perfecto. placer, un Muchísimas placer. gracias por invitarme. Viste, con la luna sigo con la etimología de las palabras. Luna es moon y de moon viene mes, mensualidad, mensurar, medir. El periodo de la mujer es de 28 días, que coincide con el periodo de la luna, que son de 27,5 días, que vuelve al mismo punto en el zodíaco. La luna es el de los planetas, por supuesto que no es un planeta, pero en astrología consideramos al sol y a la luna, le llamamos luminares. La luna es como un segundero que va marcando eventos. Por ejemplo, la luna tarda 27,5 días, 28 días, que coincide con el periodo de la menstruación. La luna, por ejemplo, hay 13 lunas en el año, 13 lunaciones. Si multiplicamos 13 por 28 días, nos da 364 días, que coincide casi con el año solar. Por eso el calendario maya solar decían que los meses deberían ser de 13 meses, de 28 días cada uno, y un día llamado fuera del tiempo, que era el 25 de julio, y para festejar el Día de la Paz. Es decir, por eso te digo que la astrología se creó hace miles de años, no se sabe el origen. No se sabe, Marcelo, el origen El no se origen sabe. no, pero sabemos que es muy antiguo. Por ejemplo, los sabios hindúes de la antigüedad han dejado descripciones del cielo, de la disposición de los planetas, de hace decenas de miles de años. En Babilonia se encontraron tablas de barro escritas con las efemérides, que le llamamos hoy, que es la posición relativa de los planetas. Y hay algo, ahí te mandé una foto, que después las puedes poner en pantalla. Sí, las vamos viendo. Que es un artefacto, que es el primer ordenador del mundo, la primera computadora del mundo. Fue encontrada en el siglo I a.C., en Anticitera, en una isla que está entre Creta y Citera. Es un aparato, un artefacto construido en bronce por los antiguos, en la época de Arquímedes y Hiparco, y físico, que era un aparato que podía calcular las órbitas de todos los planetas y con eso podían predecir cuándo iban a ocurrir los eclipses y todo eso. A mí eso me parece flipante, un siglo antes de Cristo. Es que me parece Estamos hablando de que impresionante, exactamente. alucinante. Increíble, sí, para mí me parece increíble. Por eso te digo que siempre el hombre, no se sabe el origen de la astrología, pero sí podemos decir que la astrología se usó al principio para formar calendario, para saber cuándo plantar una semilla, para saber dónde llevar el ganado, entonces se tenía en cuenta para la supervivencia. Por ejemplo, sabemos ahora en el hemisferio norte que cuando el Sol está en Géminis o en Cáncer, como estamos ahora, va a ser calor. Entonces no es una buena época para sembrar cierto tipo de cultivo, pero sí es bueno, por ejemplo, en Libra, que es dentro de 2 meses, para cosechar la vid. Y decir, la astrología se usaba para eso, al principio, para construir, para saber, para predecir. Y eso es la astrología. Lo que pasa es que ahora la astrología que practico yo, y que es humanística o es más psicológica, tiene mucho que ver con, por ejemplo, Carl Gustav Jung, un psiquiatra, que decía el principio sincrónico, como es arriba, es abajo, que es una ley hermética, que es el principio de correspondencia. Y la astrología que yo practico, que es la psicológica sobre todo, y también la predictiva, tiene que ver con eso. Entonces, no es una astrología de revista que dice, por ejemplo, todos los de Cáncer esta semana van a conseguir pareja porque Venus está pasando por ahí. Eso es un reduccionismo y un facilismo que le ha hecho mucho daño a la astrología. La astrología seria es una disciplina muy antigua, es muy precisa y es casi científica, y es la madre de todas las ciencias. Y es un
que hay que hacer para conocerla? Tú llevas estudiándolo un Sí, tiempo, yo llevo unos 6 años. A piñón. Exactamente, 6 años, y ya me di cuenta que no la puedo dejar de investigar porque es muy paradójico. Por ejemplo, solamente el 5% de lo que hay en astrología ha sido traducido. Es decir, generalmente la Iglesia Católica y muchos monasterios tienen todavía escritos que están, por ejemplo, en latín o en idiomas muy antiguos, se están traduciendo actualmente y sabemos que solo el 5, se llaman códices esos documentos, y se están traduciendo actualmente, y bueno, y nosotros vamos con eso aprendiendo mucho más, los astrólogos antiguos que investigamos la astrología tradicional. Entonces esto es algo que parece que no se va a terminar nunca. ¿Pero qué decías? ¿Que solo se sabe el 5% de lo que...? Solo el 5% de lo que llega a nuestros días. Y por ejemplo Aristóteles, por ejemplo, que lo he estudiado mucho, que en esa época era una época muy cosmológica. Cosmos, para que la gente sepa, significa orden. La palabra cosmos significa orden, es un orden superior. Y logía significa logos, que es la palabra, o también es saber de. Desarrolló, por ejemplo, el tema de los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego y el agua, y eso se utilizaba y se utiliza hoy en día todavía en medicina para saber la predisposición mórbida que podemos tener a ciertas enfermedades. Entonces, la astrología es un conocimiento muy, muy antiguo, muy sólido, y por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI existía la cátedra de astrología, ¿vale? Y en la antigüedad, para ser médico, pasó? ¿Con la había que iglesia ser... hemos topado? ¿Qué pasó? ¿La iglesia o qué Exactamente, fue? Con la iglesia, hemos topado. exactamente. Pasó algo de eso, ¿no? Pero gracias a la iglesia conservamos todos estos documentos antiguos. Porque los tenían claro, ellos. lo tenían ellos, claro. Exactamente. Ten en cuenta que antes solamente sabían leer y escribir los clérigos y gente muy de alta alcurnia. Se usaba sobre todo para reyes, para gente muy adinerada, pero actualmente nosotros hacemos cartas astrales a cualquier persona. Eso te iba a decir, porque existía cátedra y todo, me parece brillante. Sí. Entonces, nosotros estábamos oyendo eso, la astrología, los astros y demás, pero a nivel personal, a una persona que nos esté viendo ahora, a mí, a ti, ¿cómo me puede beneficiar saber de astrología? ¿Cómo me puede beneficiar a mí la astrología? Porque lo que es, entonces, ¿cómo me beneficia? Muy buena tu pregunta y le agradezco que me la hagas. La astrología, para hacer una analogía, puede ser como el parte meteorológico. Por ejemplo, si yo estoy en una cueva y no sé si afuera hace frío, nieva, hace calor o algo, yo puedo salir sin ropa y estaba nevando y bueno, la paso muy mal. La astrología te permite saber cómo están las energías para yo, por ejemplo, salir y armonizarme con eso, ¿vale? Armonizarme con eso. Entonces, empresas de alto nivel, estamos hablando de Google, Facebook y todo, en los jefes de personal, lo que reclutan gente, consultan astrólogos. La astrología a niveles muy altos, ¿para qué? Para buscar caracteres de personas, para saber compatibilidad. Por ejemplo, la sinastría, que es superponer 2 cartas astrales de 2 personas, permite saber cómo 2 personas pueden coincidir en algunas cosas, qué bloqueos puede haber entre ellas. Y bueno, en un grupo de trabajo, saber, por ejemplo, voy a decir una generalidad, tener una persona Géminis y tener una persona Virgo, que son 2 signos que están vinculados a Mercurio, son personas que van a ser muy rápidas mentalmente, que van a procesar la información muy rápida, van a ser muy curiosas. Los de Virgo quizá van a ser muy detallistas, muy meticulosos. Y bueno, para eso entonces yo puedo buscar gente con mucha energía de esos 2 signos. En cambio, si quiero una persona más voladora, por ejemplo, Einstein es de Sol, es Piscis, y fue un tipo que tuvo una visión muy grande. Si hubiese sido Virgo, hubiese sido una persona mucho más acotada, no hubiese visto el bosque y se hubiese quedado en el árbol. Piscis es una persona, por ejemplo, que mucha gente no sabe, pero con los indios Hopi en Estados Unidos se juntaba para hablar de espiritualidad, hablar de energías y todas esas cosas. Y eso es muy pisciano. Quise dar este ejemplo para que sepas, así a grandes rasgos, y si hacemos después otros programas, podemos ir explicando. Sí, a mí también me encantaría y te agradezco un montón. Si nos cuadra los horarios. Sí, sí, exactamente, va a ser difícil, pero poder decir a la gente cómo a través de la astrología podemos entender cómo manejarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, en el entorno y todo eso. Bueno, así que
Esto es muy básico, pero bueno, sí, quería... pero quedamos emplazados para otro día. De momento tenemos tu YouTube, ¿no? Tu Sí. canal de YouTube, para que la gente que te está viendo, que quiera saber más y de Sí. esa manera explicada, que no es ningún canchanchan. No, Marcelo, perdona, es que después hay un montón de gente que dice son astrólogos y tal, y ni astrólogos ni nada, y es como una Sí. cosa que es una fantasmada. ¿No? Sí, es un desastrólogo. Desastrólogo. Una persona, yo tiro el tarot, también hago numerología, que me encanta, Sí. pero hay que tomarse la cosa con mucha seriedad. Esto es muy serio y yo estoy en contra en que una persona vaya a consultar cualquier mancia y que, por ejemplo, le digan vas a tener un accidente, te va a atropellar un auto de color rojo, todas esas cosas. Somos astrólogos, somos traductores de símbolos, de simbología, no somos videntes ni podemos decirle esas cosas a la gente para traumatizarla ni condicionar su vida, ¿vale? La astrología es algo mucho más serio, ¿vale? Te agradezco un montón que hayas dicho eso. Marcelo, muchas gracias. A ver si otro día cuadramos horarios y podemos tenerte aquí. Un placer que hayas Muchas venido. gracias a ti, Cari. A ti. Te conozco de hace tiempo y Sí. te agradezco un montón esta oportunidad, ¿vale? Y a ver si nos echamos un partidito pádel un día. Claro. Bueno, les dejamos con el canal Filastro.